Estamos listos para entrar en la palabra del Señor. Entramos en el primer trimestre de este año, tomando en cuenta el lema de este año, que es profundizando en el conocimiento de Dios para darlo a conocer al mundo. Y el primer trimestre de este año vamos a estar enfocados, ¿verdad?, en cómo podemos conocer a Dios a través de la revelación de su palabra. ¿Ven? O sea, que dentro de la temática y el lema, la temática o subtemática, estamos hablando de términos muy sofisticados parece, pero es real, ¿sabes? Vamos a entrar en 3 meses dentro de estos subtemas de entender a Dios y conocer a Dios. Vamos a entrar en lo que es, cómo podemos conocer, cómo es que Dios se revela, cómo conocemos a Dios a través de la revelación de su palabra. Y gracias. Así que yo le voy a invitar que estemos en pies, ¿verdad?, para entrar en la temática de la palabra. El hermano Fran va a hacer lectura de la palabra en este momento. La palabra se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 17. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Esto es palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido proclamada. Gracias por esta carta que el apóstol Pablo nos entrega a través de la vida de Timoteo, para que nosotros podamos, Señor, darle valor a la experiencia de la transformación que viene a consecuencia de vivir y practicar el Evangelio. Hoy seremos guiados, transformados, Señor, en esta verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías en esta experiencia. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta predicación, que está basada en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo, en mi caso yo voy a trabajar desde el versículo 8 al versículo 17, es la fuente segura. Ya conmigo, la fuente segura. Y cuando hablo de la fuente segura, estoy hablando de la Biblia. La Biblia como la fuente segura para conocer a Dios y profundizar en Dios. Amén. Es importante que usted aprenda y tome la oportunidad de tomar notas en todo lo que vamos a estar hablando para que se le quede, ya sea en su celular, ya sea a mano. Tome notas para que se le quede algo y usted lo pueda compartir luego con alguien. La fuente más segura, esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es uno de los, digamos, de
los estudiantes o de los discípulos de Pablo. No solamente es más que un discípulo, se convierte en uno de los ministros o de las personas que funcionó y que fue parte del ministerio de Pablo. Pablo, podríamos decir que Timoteo era como una extensión de la vida de Pablo. ¿Okay? Era como una extensión. O sea que lo que Pablo utilizó todo lo que él era, todo lo que él conocía y lo invirtió en la vida de Timoteo. Pablo era como el Jedi y Timoteo el Padawan. ¿Ah? ¿Sabe? Ahora, una de las cosas, algunos me miran así, lo que saben, eso es para los que saben de Star Wars. ¿Tú entendiste, verdad? Ok, pues los entendidos entenderán. Los otros pues tienen que convertirse a esa religión, no. No, pero es que la forma en como se entiende, ¿verdad? Un Jedi, es que no puedo entrar en eso porque tengo que explicarle toda esa nomenclatura. Lo que quiero expresar aquí es que este hombre, Pablo y Timoteo tienen una relación de mentor y mentoreado, ¿ok? De mentor y mentoreado. Y eso es algo que se ha perdido en la realidad de la vida cristiana. En muchas áreas de nuestra vida, se busca el que tú tengas un coach, alguien que te enseñe. Todas las disciplinas que hay, que conocemos, necesita alguien que discipule y que forme. Usted necesita a alguien que le guíe. Si usted está estudiando alguna disciplina o está preparándose para algún emprendimiento, usted busca un coach, un mentor. Primero el coach, después viene el mentor. El que no es lo mismo un coach que un mentor. El coach te da información, te da estrategias, pero el mentor va más allá, te acompaña en la vida. Está contigo siempre. Te ayuda a tu proceso de formación. Él es más personal. Toca áreas no solamente de estrategia, sino de carácter. Trabaja con áreas que tienen que ver con la disciplina de la vida, de las perspectivas de la vida. La vida de Timoteo fue muy afectada por la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se ocupó de la vida de Timoteo al nivel que hasta trabajó con sus áreas que tienen que ver con aún sus disciplinas alimentarias, forma de alimentarse. Un momento dado, hasta del cuidado de su estómago, le decía un momento dado, mira, tómate un poco de vino para el bien de tu estómago. No le dijo, emborráchate, le dijo, tómate un poco de vino. ¿Ah? Pero vemos que hasta en esos, y están escritos, hasta en esas áreas que parecen irrelevantes para muchos, escuche bien, son muy relevantes en la formación del carácter y la disciplina de la vida. En el caso de apóstol Pablo estaba comprometido con la vida de Timoteo y lo vamos a ver en esta carta, cómo él va a llegar al punto de ir y recordarle que tuviera cuidado. ¿Por qué? Porque había muchas doctrinas o vientos de doctrinas o enseñanzas extrañas que podían corromper lo que ya él había aprendido. Y en un momento dado le dice, ten cuidado de la palabra, de lo que aprendiste. Eso es tan importante en la vida de un mentor. El mentor cuando camina con como dije, el Jedi y el Padawan. ¿Sabe? El mentor y el mentoreado, el pastor y la oveja, como usted le quiera llamar. Una persona que de verdad está comprometida con la formación y la transformación espiritual de una persona, ora, se compromete, vive con esa persona hasta el punto que siente aún los cambios emocionales, espirituales de ese individuo. Y por eso lo vemos en la vida del apóstol Pablo.
Y ahí es donde entra la importancia de nosotros valorar los procesos de Dios en nuestra vida. Muchos no hemos crecido en el nivel espiritual que necesitamos crecer porque no hemos tenido o no hemos reconocido en nuestra vida esa persona de Dios, ese hombre, esa mujer de Dios en nuestra vida, que es nuestro mentor, nuestro guía espiritual. Hoy en día le llaman de miles maneras, me voy a quedar con esas dos. Y es importante que lo podamos ver porque el apóstol Pablo nos va a mostrar, y este modelo de mentoría y de cuidado, escuche bien, de mentoría y cuidado en la vida de Timoteo lo basa en algo, la escritura y la palabra de Dios. La palabra de Dios, amén. Y va a ser el énfasis dentro en esta lectura que tuvimos, va a ser un énfasis claro en la importancia de darle valor a la Biblia, a la palabra de Dios como fuente segura. Ya conmigo, la palabra de Dios, fuente segura, para adquirir el conocimiento y entender la vida de Cristo y el proceso de transformación en nuestra vida. Por eso es que algo que hace énfasis el apóstol Pablo en el inicio de este diálogo que tiene con Timoteo, porque la carta es un diálogo con Timoteo, o sea, pero tenemos que verlo de esa manera. Yo cuando leo la carta de Timoteo, las dos cartas, es como si yo estuviese sentado con mi maestro, con mi mentor, con mi cuidador espiritual, y se está ocupando de muchas áreas de mi vida. Y mire cómo le dice en este primer verso, el verso 8, yo no leímos ese verso, pero lo vamos a incluir. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Dice, al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Y ahí donde entramos en el primer punto de esta prédica, es que el poder de Dios que obra en ti te ayuda a soportar el sufrimiento. El poder de Dios que obra en ti te ayuda ¿a qué? A soportar el sufrimiento. ¿Y cómo es que lo hace? Lo hace otorgándote fuerzas que van más allá de tu propia capacidad. Somos gente que hoy tenemos fuerza y mañana tenemos poca fuerza. ¿Cuántas veces hemos practicado usted practica algún deporte? Hay días que le va bien, pero hay días que no le va tan bien. Es así. Hay días que el que juega baloncesto, hay días que las caen todas en el canasto y hay días que no caen ninguna. Hay días que si practicas el béisbol a todas le da, hay días que a ninguna le da. ¿Ah? Es así. No siempre tenemos la misma capacidad. Sin embargo, el apóstol Pablo, entendiendo eso, que iba a ocurrir en la vida de Timoteo, momentos donde iba a vivir momentos de sufrimiento y de dolor, le dice algo: vas a necesitar el poder de Dios. Él no le dijo, vas a necesitar mi poder. Le dijo, ¿cierto? No le dijo, van a necesitar mi poder. ¿Qué dice? Vas a necesitar la ayuda y el poder de Dios, la fuerza que va más allá de su propia capacidad, porque poder es una fuerza, tiene que ver con una fuerza que va más allá de tu propia capacidad. Cuando tú enfrentas dificultades y pruebas, es el poder de Dios el que te va a sostener, te va a brindar la resistencia necesaria. Ya conmigo, necesaria. La resistencia necesaria para perseverar. Perseverar.
Así que van a haber momentos que las circunstancias van a ser abrumadoras. Sí, abrumadoras. El evangelio sano te presenta la realidad. El evangelio sano te presenta la realidad. Hay días que te vas a sentir bien cristiano, pero hay días que no te vas a sentir tan cristiano. Y se vale en la vida con Dios. Es así. Hay días que el pastor se levanta, se siente muy pastor. Yo me siento que quiero. Pero hay días que no quiero ser pastor. Pero todos los domingos me acuerdo que me toca ser pastor. Y por la gracia y por el poder de Dios que obra en mi vida, llego y lo hago. ¿Por qué? Porque no dependo de mi estado emocional o de lo que quiero, sino de lo que el poder de Dios en todas las circunstancias obra en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los problemas que hay con mucha gente es que viven la vida por el impulso emocional. Como mis emociones me dicten. Eso se da mucho en todos los ámbitos. Pero en todas las disciplinas se da eso. Hoy quiero hacerlo, mañana no quiero hacerlo. Pero hay cosas, escucha bien, hay cosas en la vida. Hay cosas en la vida donde tú tienes que moverte más allá de si es optativo. Escucha bien, si es optativo o si es imperativo. Y los asuntos de Dios no son optativos. Y el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo que hay momentos donde tú tienes que depender no de tu poder y de tu fuerza, sino tienes que depender del poder de Dios. Lo curioso de todo esto es que cuando dependemos del poder de Dios, ese poder de Dios se va a ver manifiesto más en los momentos de debilidad que en los momentos más de mayor fortaleza. Para que la gloria no sea tuya, sino la gloria sea de ¿quién? De Él. ¿Y cuántas veces yo me he sentido ese día que no me siento tan pastor, que no quiero pastorear, que no quiero hacer nada? Y yo se lo digo porque ustedes saben que yo pasé por un proceso de burnout y los procesos de recuperación de burnout son momentos donde tengo altas y bajas. Y hay días que digo, voy para allá, pero hay días que dice, no tengo ganas de ir para allá. Y sabe que algunas personas en un momento dado, cuando yo empecé a decir estas cosas, me decían, pastor, tenga cuidado que la gente se pueden sentir preocupadas. Y yo, pero yo lo que quiero es que la gente sepa que el pastor que está ahí es una persona humana que depende de Dios y no de su propia fuerza. Y que si yo puedo mantenerme y sostenerme mi caminar cada día afirmado en la fe, usted puede también hacerlo. Amén. Dice amén. Porque si el Señor ha podido y su poder levantarme aún de momentos de crisis, que sentido que no hay sentido nada, que no hay nada tiene sentido, ahora yo puedo dar gloria a Dios porque por el poder que viene de Él, yo estoy de pies. Amén. Diga conmigo, por la gracia y el poder de Dios estamos de pies. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Por la gracia de Dios. Entonces, podemos hacerlo. Diga conmigo, podemos hacerlo. Lo podemos hacer no porque yo sea el hombre más grande, es porque hay un poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y eso es lo que nos va a levantar cada día a nosotros. Es lo que nos va a sostener. Y es lo que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente. El creyente reconoce sus debilidades y que reconoce que lucha y que reconoce, pero hay gente hay escenarios de fe que no son muy sanos, que no permiten tú reconocer que eres débil, que no te permiten reconocer que tienes dudas. No, está permitido tener dudas. Lo que no te ha permitido es quedarte con la duda. Es preguntar. Es acercarte a alguien y decir, tengo duda. ¿Alguien me puede contestar la pregunta? Y ahí es donde entramos
en que la palabra de Dios se convierta en el instrumento para iluminarnos en los momentos de dudas. Y ahí es donde podemos ver a Dios como nuestra fuente de refugio en medio de la duda, nuestra fuente de refugio en medio de la crisis que podamos estar viviendo. Él es la fuente de consuelo y mi fuente de paz. Es conmigo consuelo y paz. Y por eso es que entonces descubrimos que a través de la fe y de la oración, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos permite soportar. Soportar y no solo soportar, sino que también podemos encontrar un propósito en medio de esa crisis. Un propósito. Y encontrar ese propósito en medio de la crisis a través de la oración y la fe, de las disciplinas espirituales de la oración y la fe. De creer. Por eso es que si tengo duda, digo, ok, tengo duda, pero creo y razono, guiado por la fe y por la oración y el estudio de la palabra. En medio de esa adversidad, o cualquier otra adversidad, entonces la podemos ver como una oportunidad para crecer, una oportunidad para ser transformado y una oportunidad para que nuestra fe en Cristo o la fe de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Me gusta más la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe de Cristo lo mantuvo fiel hasta el momento más difícil, hasta el momento de la cruz, la muerte y la resurrección. Y cuando tenemos esa fe, la fe de Cristo, entonces usted dice, bueno, yo estoy afirmado en la fe de Cristo, entonces tengo esperanza. Entonces puedo tener consuelo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está explicando a Timoteo, que debe soportar los sufrimientos. Y que parte del proceso de sufrimiento tiene que ver con una vida santa, separado para Dios. ¿Sí? O sea, vivir separado para Dios, vivir una vida donde tú entiendes que tú eres un instrumento funcional para la obra y la glorificación del nombre de Dios. Entonces, eso es un gran proyecto. Hay algo que necesitamos conocer y entender, que fuimos creados para Él y solo para Él. ¿Amén? Por eso es que es una fe sencilla. No es complicada, no tiene que ser un teólogo. Fui diseñado para Él y Él me ama, me está transformando. Entender eso, que vives para Él, eso se llama santidad. Vivo para Él, soy de Él. ¿Amén? Ahora, eso lo va a ir aprendiendo poco a poco, pero tienes que tenerlo. Soy de Él y vivo para Él. Soy de Él y vivo para Él. En la medida en que esa afirmación está en tu mente, cada día que pasa tú vas a poder superar la adversidad. Y la adversidad tiene que ver con todo aquello que apunta a sacarte de ese propósito para que tú existes. ¿Existo para quién? Para Él. Y cuando tú ves eso, entonces cuando llegue el momento de duda, va a llegar todo el momento de circunstancia, tú vas a decir, es que yo existo para Él y vivo para Él. Por lo tanto, eso me va a sostener y me va a mantener como en la dirección correcta. Vivo para glorificar su nombre. Vivo para exaltar su nombre, para que Él sea conocido a través de mi existencia. Entonces, por eso es que cuando lleguen los momentos difíciles, la gente va a decir, va a que se aparta de Dios, a que se aleja de Dios, a que maldice a Dios, pero cuando usted se mantuvo firme, cuando usted se mantuvo ahí, en momentos de mayor presión, cuando llegó la presión, cuando llegó la crítica, cuando llegó todo aquello que
el escenario perfecto para apartarte de Dios y la gente está apostando a que vas a volver a caer, pero tú simplemente dijiste, yo fui creado para adorar y para vivir en una relación con Dios. Hoy me voy a afirmar a pesar que me sienta débil y tú te sostienes ahí, el mundo va a decir, oh, espérate, algo pasó, se mantuvo. Pero ¿fueron tus fuerzas? No, fue el poder de Dios obrando en ti a través del Espíritu Santo que te mantuvo firme. Diga conmigo, el Espíritu Santo que está obrando en mí me mantiene firme. Y esa firmeza es la que va a decirle al sistema del mundo, ya a veces Satanás, el diablo, a todos los, le va a decir, te equivocaste. Y eso es grandioso. Porque no estamos hablando de algo que quizás parezca extraordinario, pero el que Willy se pueda mantener firme en la fe, cuando muchos están diciendo, ya mismo no lo veo, se va a caer. No, pero se mantuvo que firme en el poder de Dios. ¿Sabes que la gente dice, mira, no se cayó? Jorge no se cayó, se mantuvo. Sin embargo, este poder que el apóstol Pablo está hablando, este poder de Dios obrando en la vida de Timoteo, hay algo que aprendemos de esta lección. Y es que Dios, para mostrar que es posible, porque el asunto de esto que yo puedo estar hablando muchas cosas aquí, y usted dice, bueno, pastor, muchas gracias por toda esa información de Timoteo y la obra que Dios hizo en Timoteo. ¿Sabe? Pero Timoteo no está aquí para contarnos un poquito más. Sin embargo, sí, pero está la carta. Sin embargo, Pablo va un poco más allá. Y es que, escuche bien esto, que Dios usa modelos, y ese es mi próximo punto. Vamos allá. Dios transforma ¿qué? ¿Modelos qué? ¿Humanos para qué? Para que le conozcamos. Dios transforma modelos humanos para que le conozcamos. Y ahí donde vamos a ver que la Biblia está llena de muchos ejemplos de hombres que fueron transformados por el poder de Dios de manera que se convirtieran en instrumentos alcanzables, referentes alcanzables. Si yo pude, tú puedes. ¿Por qué? Porque yo no soy más o menos que tú. Somos dos seres humanos. Somos personas normales. Entonces, Dios va a utilizar esos modelos humanos para revelar a nosotros de manera comprensible y accesible, invitarnos a conocer más profundamente y a vivir en comunión con Él. Por eso es que dice el versículo 10, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia. Poder humano. Él no le está diciendo, mira, tienes que seguir la sabiduría de un ser como de esta mentalidad gnosticista. No, porque hay un gurú que tú tienes que seguir unas enseñanzas que escribió y tienes que estar profunda y necesitas. No, él está diciendo, no está hablando de algo escondido, un secreto, un misterio. Él no está hablando de eso, ¿verdad que no? Él está diciendo, tú has seguido paso a paso. Diga conmigo, tengo que seguir paso a paso las enseñanzas que se me están dando. Paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi conciencia. La pregunta aquí es, y quiero hacértela y necesito que te la lleves, como un proceso de formación espiritual en tu vida. Parte de ese proceso de formación. Aquí ahora mismo, en la tierra, ¿quién es esa persona referente que tú tienes
que te ayuda a ti en esto. Y no es alguien por internet, es alguien que tú puedes, porque yo puedo buscar 60 videos y no, yo estoy hablando de alguien con que tú te puedas sentar y ser vulnerable con esa persona, con que tú te puedas sentar y decir, ok, aquí estoy yo, necesito hablar, necesito que me edites, que me evalúes cómo voy. No tienes que contestarlo ahora. Digo, a decirme, yo tengo a la persona. No, ¿quién es esa persona? ¿Quiénes son esas personas? Y quizá usted dice, bueno, usted es pastor. Bueno, qué bueno que usted es parte de esta comunidad de fe. Se supone que el pastor y el equipo de liderazgo de la iglesia son parte de eso, pero tú estás siguiéndolo. ¿Qué le dijo? ¿Tú has seguido qué? Las enseñanzas. ¿Cierto? ¿Cuál otra le dijo? ¿Enseñanzas? ¿Mi manera de qué? Ahora, ¿mi manera de vivir? Pero sí, perdóname que use el estribillo, si tu referente de manera de vivir es Bad Bunny, tienes problema. Eso es lo que te emociona. ¿Ah? ¿Sabes? Esto estoy haciendo, ¿verdad? Pero es real. Porque, ¿sabes? Eso que tú admiras, eso que te mueve a ti a ir más allá hasta que si no, tú sabes, que te abra hasta el bolsillo. ¿Ah? Que te hace sacar tiempo del que no tiene para hacer hasta una fila. Pero vámonos más acá, dejemos eso allá, porque aquí nadie, yo estoy seguro que aquí nadie está categorizado dentro de esa gente, ¿no? Porque aquí son santos y puros, están buscando al Señor. ¿Ah? Digo, no tiene que ser, a lo mejor sigue otras cosas, no tiene que ser eso. Lo que quiero decir con esto es que esas personas que para ti son importantes, que te ayudan a que tú admires su manera de vivir, su propósito, su fe. Una de las personas que yo admiré mucha y siempre sigo admirando es la fe de mi madre. Y algo que admiré mucho fue la vida abnegada de mi padre. Hacer las cosas. Esos son mis referentes. Tengo otros referentes de mentores en mi camino. Yo creo que porque todavía están aquí. Pero yo escucho hoy en día que todo el mundo dice, no, porque mi mentor se llama fulano y ponen un nombre de las redes sociales. Y no, mis referentes son gente que no que necesariamente la gente conoce, pero han estado ahí cada día de mi vida. ¿Están conmigo? Uno de mis grandes referentes fue el hermano Rafa, el primer pastor en Puerto Rico que yo tuve cuando llegamos a Estados Unidos. Hermano Rafa, un hombre que su vida emanaba el evangelio, que nadie lo conoció, era casi un analfabeta, pero cuando un día me lo encuentro, y muchos de ustedes vieron la foto, me lo encuentro todavía haciendo lo que hacía conmigo cuando yo era un niño de 9 y 10 años, que me iba a buscar a casa a los 10 años para que me fuera a evangelizar con él. Y se metía por todas las barras y llevaba un tratado, pero él no le daba el tratado y se iba. Él se sentaba y lo leía con la persona. Y me lo encuentro un día en Dorado. Y yo veo a Mano Rafa. Y yo me asusto. Y yo digo, Mano Rafa, ¿qué hace? Que tiene casi 90 años. Digo, ¿qué usted hace por ahí? Me dice, evangelizando, Benjamín. Y a mí se me salieron las lágrimas. Y yo, pero es que tú, y él me miraba así. Y yo, Mano Rafa, ¿tú te acuerdas de mí? Y me dicen, la voz tuya todavía me parece. Yo soy, ahí se acordó. Me dice que casi yo ni veo. ¿Y cómo tú haces guiando por ahí? Dice, no, yo veo más o menos, pero como yo paso por estos lares, decía, ya yo conozco estos lares, yo dejo el carro, él había dejado el carro en un sitio y se fue a caminar a pie.
Esos son los referentes. No es el apóstol, ni el megapóstol, ni el yo no sé qué, aquel que por allá que viaja y viene, que tú nunca lo puedes tocar. No, esa gente son los referentes que a mí me tocaron, que formaron, que dentro de mí, lo profundo de los tuétanos de mi alma, está ahí formado el carácter de Cristo. Quizás Dios te está usando aquí y te ha traído aquí y de aquí salen los referentes. Y hay muchos de ustedes que tuvieron pésimos referentes y han dado golpe en este caminar y Dios lo trajo hasta aquí para comenzar a establecer ese perfil, que gloria a Dios por eso. Pero no se te olvide eso, no se te olvide eso. ¿Por qué? Porque la memoria es vaga y mala. Se nos olvida. Yo recuerdo en un momento dado, cuando estaba haciendo la maestría, en una de las clases de formación espiritual, de fundamentos ministeriales, una de esas clases, de hecho que ahora mismo la estoy dando en el seminario. Yo recuerdo cuando tuvimos que hacer el pastor Jorge Cuevas nos dice que teníamos que hacer un historial de tu vida y de apuntar a esos referentes que fueron importantes en formar la fe en ti. Y una de ellas, ¿dónde están ellos? Ubícalos si están vivos. Si están vivos, ve y salúdalos, visítalos y agradécele lo que tu vida significó en la tuya. Por eso es que Dios transforma modelos humanos para que les conozcamos. La Biblia, entonces, diga conmigo, la Biblia, la palabra de Dios, es la que va a revelar entonces muchos modelos, nos va a revelar muchos modelos humanos. Como Pablo, Moisés, Josué, David, que fallaron, que no fueron perfectos en su caminar, pero que mostraron ese propósito de Dios, se arrepentían, volvían a Dios, se acercaban y permitían que Dios volviera a manifestar en ellos la vida real que debemos vivir. Amén. O sea, cuando nosotros nos conectamos, escuche bien esto, cuando nos conectamos a la palabra de Dios como nuestra fuente segura para ser formado y transformado, entonces se va a ver reflejada esa obra, esa palabra en nosotros. Y vamos entonces a darnos cuenta que en este caminar no estamos solos. Cuando descubre estos personajes de la Escritura, ¿verdad? De la Escritura que caminaron y vieron a Dios operar y obrar en sus vidas y les acompañó en todos los tiempos buenos y malos. Y ahora entonces en la vida cristiana te lo encuentras en el escenario de la comunidad de la iglesia y tú dices, wow, eso ocurrió en la Biblia, pero ahora lo estoy viendo en el siglo XXI. Necesitamos esos referentes en el siglo XXI. Urgentemente necesitamos esos referentes que son un reflejo de la vida y el propósito de Dios para que podamos guiar a otros a conocer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos, y si tú me estás escuchando, Dios te está, escúchame, yo sé que me estás escuchando, pero si me estás escuchando con todo lo que tiene que ver con tus sentidos, entonces Dios te está llamando para que en esta experiencia donde tú puedes reconocer los referentes en tu vida, tú también puedas entender que hay gente que te está observando como un referente. ¿Cómo qué? Te están observando como un referente. Por eso, lamentablemente, muchas veces escuchamos gente quejándose de la iglesia porque tuvieron un mal referente. Pero qué bueno saber que como tú estás en este escenario en que Dios te ha traído esta mañana, tú estás siendo un buen referente, te estás formando como un buen referente para otro. ¿Te atreves a dar un aplauso al Señor por eso? Así que lo maravilloso, gloria a Dios, los referentes están creciendo.
O sea que entonces en la Biblia y en esta experiencia de fe de la vida cristiana, nos vamos a encontrar personas que demuestran, a pesar de sus imperfecciones. ¿Qué bien? ¿Cómo qué? Imperfecciones. Debilidades. No importa. A pesar de eso, digamos, a pesar de eso. El Señor nos enseña y nos muestra que podemos ser instrumentos de su voluntad y vehículos de su amor. ¿Qué necesita la gente? Necesitamos líderes, hombres y mujeres referentes que soporten la adversidad. Una de las cosas que yo le doy gracias al Señor, y estos días hablaba con alguien sobre este tema, sobre liderazgo, un liderazgo sano. Y una de las cosas que yo he aprendido en este caminar es que si tú no aprendes a perdonar aún los que te traicionan y mirarlos con amor, puede funcionar. Pero qué bueno tú estar en un lugar donde podemos hablar de eso. Lo dije la semana pasada, yo en 25 años de ministerio, tú sabes las cosas que yo he podido vivir. ¿Ah? Hemos vivido situaciones que la gente me ha dicho, pero pastor, a usted lo agarraron de tonto. Y yo, bueno, no, porque la gente el que trata de cogerme de tonto a mí, quizás puedo caer, pero a quien está tratando de coger de tonto es al Señor. Y un momento dado, yo recuerdo donde viví situaciones de traición. Y tuve gente a mi alrededor que eran vocales, fueron coach o mentores en aquel momento, que me dijeron, Benjamín, esas personas que te traicionaron, tú debes de exponerlos y hacerles pagar delante de la congregación por lo que hicieron en contra tuya. Para que la gente aprenda, porque si no, la gente te va a seguir faltando el respeto. Ese día fue el último día que fueron mis mentores. Porque el Señor no hizo eso. El Señor los amó a pesar de. Y yo creo en el poder del amor de Dios. Porque si no me quito, porque si yo voy a actuar como uno del mundo, mire, yo me voy para el mundo. Si mis estrategias de liderazgo y mis estrategias como ministro son estrategias del mundo secular, pues entonces, ¿por qué hago aquí? Yo en el mundo, en el ámbito empresarial, fui muy bueno y tuve éxito y puedo volverlo a hacer. Pero en las reglas aquí cambiaron, no son mis reglas, son las del Señor. Y el perfil y el referente no es nadie del mundo, es Cristo y es Pablo y son esos hombres que aprendieron a vivir en un proceso. Yo no he sufrido lo que sufrió Pablo. Yo no he sufrido a mí todavía, gracias a Dios, no me han metido una pedra, que Dios me guarde. Bueno, me han dicho palabras que son peor que una pedra. He vivido. Pero yo no puedo basar el testimonio de mi ministerio en las traiciones, en los malos momentos. No, esos fueron momentos que me hicieron crecer. Y los peores aguijones del mismo Satanás que vinieron a mi vida y que estuvieron en medio de mi caminar fueron los instrumentos que yo pude decirle, Señor, mira, te pido que tú hagas tu voluntad, pero yo podía escuchar la voz del Señor, bástate de mi gracia, Benjamín. Soporta y resiste, que yo tengo todo en control. Y cuando el Señor dice que Él tiene todo en control, me toca a mí esperar, resistir y mostrar el amor de Cristo hasta el final. Pero no podemos usar otras reglas. Tenemos que manifestar el amor de Dios. Pero si tú dices, es que yo no puedo, pero para eso Dios trajo los referentes humanos que han sido transformados por el poder de su palabra.
Pero Pablo también le decía, y con esto estoy cerrando, tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Dice, desde tu niñez conoce la Sagrada Escritura, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo, ¿qué? Jesús. Y vamos a esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora yo quiero que usted lo rece conmigo. Cuando digo lo rece, que lo repita. Diga conmigo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y cuando dice instruir en la justicia es guiar a hacer las cosas correctas, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda, ya conmigo, para toda buena obra. Entonces la Biblia es la fuente segura para profundizar en el conocimiento de Dios y ser transformado por Él. Entonces, la Biblia encontramos sabiduría de Dios, encontramos instrucciones para la vida, ejemplos de fe que nos guían en nuestro caminar espiritual. ¿Sabe? Cada verso de la Escritura, cada verso, por eso hay que darle valor a esta lectura. Cada verso de la Biblia nos guía, nos inspira, renueva nuestra mente en este caminar. Cuando tú profundizas en la palabra de Dios, esa palabra, esa lectura que tú tienes en la palabra es un catalizante, acelera esos procesos cognitivos, esos procesos de pensamiento, de análisis. O sea, si tú quieres convertirte en una persona hábil, ágil, para analizar, comprender todo lo que tiene que ver con la realidad que tú vives, entre la palabra de Dios. Este ejercicio te ayuda a otras disciplinas. ¿Se bien? No solamente para ser un buen cristiano que aprende textos bíblicos, no, te va a ayudar en ciencia, en matemáticas, en todo lo demás. En todo lo demás te va a ayudar. A mí la gente me dice, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a tener análisis crítico? Gracias a la madre que Dios me dio, que me obligaba a leer la Biblia, a comérmela, a aprendérmela, a hacer análisis. Me decía, lee la Biblia, estoy aburrido, lee la Biblia, estoy aburrido, lee la Biblia. Pero no era que lea la Biblia y decía, más valía que estuviera leyendo la Biblia, porque como estaba aburrido, tenía que leer la Biblia. Pues gloria a Dios por eso. Hay algo que tú tienes que entender también, que el proceso de transformación que tú estás viviendo a través de conocer y profundizar en la palabra de Dios es progresivo. Es progresivo. Y este proceso de transformación te va a ayudar, te va a capacitar para los desafíos de la vida. Lo lindo de esto es que te va a ayudar a tener una perspectiva renovada y una fe inquebrantable. Renueva, una perspectiva renovada es que tú dices, ok, la cosa se ve mal, pero te permite ver sobre la circunstancia. Diga conmigo, esperanza. Te permite ver. Sabe que la cosa está difícil, que duele el camino, pero mira sobre ella y dice, hay un excelente final luego de este momento de dolor. Una fe inquebrantable. Por eso es que vas a poder aprender a vivir una vida inspirada en Dios. Vas a aprender a ser una persona enseñable, pero también capaz de enseñar a otros.
también vas a aprender a cómo corregir ciertas. En este camino cuando digo, ahí usa la palabra reprender, ¿verdad? Que tiene que ver con corrección. No, a veces pensamos reprender es como que te den un mamellazo, lo dicen por ahí. No, pero hay movimientos que son casi imperceptibles, que son precisos. Yo creo que la palabra te da precisión. Necesitamos ser precisos, aún en las palabras que salen de nuestra boca. Porque como un bisturí que tiene que cortar con mucho cuidado, muchas veces las palabras son como un bisturí. Y si somos guiados por la obra del Espíritu Santo, la palabra que vas a decir no es la que tú quieres, sino la correcta por parte de la dirección del Espíritu Santo. Por eso muchas veces usted se tiene que detener. Y este servidor, que muchas veces puede ser muy impulsivo, he tenido que aguantar y esperar y decir: Señor, dame la palabra precisa. Y gloria a Dios por eso, porque cuando se ha dicho la palabra, ¿qué? Precisa, hemos visto la obra grande que el Señor ha hecho. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Por eso es que tú te vas a dar cuenta que en estos días, acuérdate, tú estás experimentando este momento. En estos días va a llegar circunstancias donde tú vas a responder diferente como respondías antes. Porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Y a lo mejor alguien te va a decir: ¿a dónde tú estás yendo? Porque es que te veo como que habla con más cuidado. Tus palabras no son ligeras, ya no eres tan impulsivo o impulsiva. Y tú vas a decir: gloria a Dios, porque estoy siendo alimentado de la fuente segura que es la palabra de Dios. Estemos en pies. Hoy el Señor nos invita a la mesa. Y qué mejor que un momento como participar de este momento de la comunión, de la Santa Cena, como parte de la experiencia de cerrar esta enseñanza de la palabra del Señor. En un momento dado, en uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús, Jesús hizo una mesa. Hoy nosotros tenemos una oblea, simula un pedazo de pan y un poco de jugo de uva, que representa vino, la sangre de Cristo, qué tipo de la sangre de Cristo. Pero en aquel momento era una comida completa, era una cena completa. Estaban los discípulos todos a comer, sí, estaba todo allí, buena comida, vino cordero, todo, panes, frutas, una mesa. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús nos enseñó que nada como una mesa para traer y dialogar sobre lo que viene, sobre lo que pasó y sobre lo que viene. Y el Señor hoy nos va a invitar a esta mesa para que usted pueda reflexionar en lo que pasó y en lo que viene. Y es una mesa abierta para que usted pueda participar de ella, no porque tú o yo lo merezcamos,
sino porque Él, por su gracia, nos invita. Yo no soy merecedor de esta mesa, pero Él me hace merecedor porque Él me invita. ¿Cierto? ¿Quién? Aquí lo importante es que Él es el que te invita a la mesa. El Señor te dice, ven a la mesa. Así como estás golpeado, herido, herida, pero en el proceso, ve conmigo, en el proceso de formación y transformación. No sé por qué proceso tú has estado viviendo. El Señor lo sabe, tú lo sabes, pero el Señor hoy quiere invitarte a una mesa donde tu vida va a ser restaurada, donde tu fe será recuperada. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas para participar de esta mesa? Reconocer que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador. Si tú reconoces que Él es tu Señor, que Jesucristo es tu Salvador, estás invitado a participar. Si tú no crees que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, entonces no participes, porque vas a hacer esto un acto fútil, sin sentido. Pero el Señor te llama a pasar a tener esta experiencia. Así que yo voy a orar y usted me ayuda a orar mientras separamos estos elementos. Padre, en el nombre de Jesús, separamos estos elementos para este momento tan especial. Tú eres quien nos invitas a la mesa. Nosotros nos acercamos con temor y temblor, pero con gozo y alegría, sabiendo que esto es un momento de gozo, de paz, de esperanza, de alegría. Gracias porque tú, Señor, cambias el panorama de nuestra existencia y nuestra realidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El ministerio de adoración toma sus elementos, tipo de la sangre y el cuerpo de Cristo. Y así invitamos a todos los presentes para que puedan participar del pan tipo del cuerpo de Cristo y el jugo de la vid tipo de la sangre de Cristo. Mientras adoramos al Señor un cántico, yo le voy a invitar que en este momento usted tome un tiempo para hablar con el Señor y darle gracias a Él por este momento. Si hay algo que tú necesitas hablar con el Señor y arreglar con el Señor te trajo al lugar correcto, al momento correcto.